Bueno, en estos días de Techubá vamos a hablar un poquito acerca de esto, del arrepentimiento o de la Techubá, lo cual en realidad no significa arrepentimiento, sino retornar al Creador, ¿verdad? Con virtudes corregidas. Está escrito en el Zohar un comentario acerca de la maldición que Balak, rey de Moab, cuando rogó a Bilam, el profeta que Hashem había puesto entre los gentiles. Y este rey, Balak, quería que Bilam hiciera una plegaria delante de Hashem para maldecir a Israel. Este Bilam era un profeta de ojo abierto, dice literalmente la Torah, con sus ojos abiertos, patah einao, que tenía poderes sobrenaturales. El Creador le había dado capacidades que ningún otro personaje de su época había alcanzado y tenía una conexión con Hashem, pero era un gentil. Él no era judío, no era del pueblo de Israel. Entonces el rey de Moab, el rey Balak, estaba muy asustado al ver que la congregación de Israel marchaba como un solo hombre en el desierto, cuando estaban pasando frente a su nación Moab, y su corazón extraviado llegó a pensar que Israel era como su propia gente, crueles, déspotas, asesinos y sobre todo, engañándose a sí mismo, llegó a pensar que los israelitas no tenían la bendición divina por estar andando en el camino del desierto. Y este fue el engaño, el autoengaño de este hombre, de Balak. Y cuenta el relato en la Torá, en la Perashá Balak, que estos príncipes de Moab llevaban sus conjuros en sus manos cuando se fueron a la casa de Bilam. Y dice literalmente el Pesuk, Vayelhu zigné Moab, bezigné Midian, ukezonim beyadam. Y fueron los príncipes de Moab, Vayelhu zigné Moab, bezigné Midian. Y los príncipes de Midian, dice literalmente el relato en Bamidbar, Ukezonim beyadam, y llevaban, dice, que Zonim beyadam, llevaban los conjuros en su mano, pero la palabra que Zonim tiene su raíz en la palabra Kozem, que significa un brujo. O sea que estos príncipes se dirigían al profeta gentil, a Bilam, y llevaban en sus manos sus libros de magia, sus libros de brujería, sus escritos sagrados de su propio lado, para hacer toda clase de conjuros contra Israel. Pero increíblemente Bilam, el profeta que hablaba con Dios por medio de visiones, el profeta gentil, acepta la propuesta del rey Balak y de sus príncipes, de sus harim, e invita a estos personajes oscuros, atención, a entrar en su casa. Y se acerca al Creador por la noche en una plegaria para hacer la solicitud, en una conexión. Se acerca al Creador porque él conocía algunas merkabot y se da la siguiente conversación entre Bilam y el Creador. Y después de hacer la conexión, el Creador dice exactamente en Bamidbar 22:9, dice, Vayabó Elohim el Bilam Bayomer, y vino Elohim a Bilam preguntando, Mija Nashim Eleimach, ¿quiénes son estos hombres que están ahí contigo? ¿Quiénes son estos? Pero por supuesto, es que acaso Hashem no sabía quiénes eran estos hombres, pero por supuesto que sí sabía. Pero la pregunta fue hecha a Bilam para que éste tuviera un punto de reflexión al respecto de sí mismo, que se diera cuenta que no estaba actuando bien y que hiciera teshuvá, y que desistiera de semejante locura de intentar maldecir a Israel. Pero todos conocemos la historia. El obstinado corazón del profeta gentil lo llevó a los extremos y terminó con un mal destino. El asna que montaba le habló para que desistiera de su camino, y aún así no desistió de su perverso camino de intentar maldecir a Israel por dinero. Y también se presentó delante de él el mismo ángel del Eterno para disuadirlo con una espada flamígera, y no lo hizo, sino que al final de toda esta historia dio un mal consejo, y fue así como los hijos de Israel. Fue un mal consejo. Dio un consejo a Balak, que
tratara de profanar el Brit de los hijos de Israel con sus mujeres hermosas. Y fue así como los hijos de Israel, algunos de ellos, pero por el amor de Dios no cayó todo Israel, algunos de ellos cayeron en sus conjuros. Y en otra perashá se habla de quiénes fueron estos personajes, que fueron muy pocos. Pero las religiones de las naciones, cuando se refieren a este oscuro pasaje, se refieren a todo el pueblo de Israel. Lo mismo cuando salimos de Misraim, se refiere a los israelitas como obstinados, pecadores, duros de cerviz, pero en realidad no fueron los judíos, fueron la multitud mezclada que venía con Israel, y también estos tenían su alma enraizada en la multitud mezclada, y fue así como profanaron el Brit, y fue así que ellos se mezclaron con las mujeres hermosas de Moab. Es común hoy en día que los profetas de las naciones, en sus propias religiones, haciendo y diciendo toda clase de improperios en contra de Israel y en contra de su creencia sobre todo, maldicen y tratan de hacer que Hashem vuelva su espalda sobre Israel, lo cual es una tremenda locura, y que haga una alianza con ellos para maldecir y defenestrar a Israel. Han surgido miles y miles de organizaciones no judías que, disfrazadas de piedad, acobijadas bajo sus leyes, hacen toda clase de tratados y hacen toda clase de contratos, es decir, hacen toda clase de conjuros basados en sus propios escritos, entre ellos mismos, para hacer que Israel pierda su dominio absoluto sobre la tierra, sobre la totalidad de la tierra y sobre todo sobre su herencia ancestral, la Torá y su creencia. Y tienes una estrategia, la estrategia es mezclar la conciencia yehudí, la conciencia del yehudí, la creencia pura de Israel con otras creencias, para de esta forma crear toda una filosofía de sustitución de la identidad judía y del dominio sobre la herencia judía que es la Torá. Entonces estos mismos son los que hacen grandes caravanas a Israel para suplicar a su Dios en nuestro muro que remueva a los infieles judíos que no creen en su Dios y que les entregue la herencia a la Torá. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? Pero el Zohar literalmente habla de esto en esta perashá, y dice literalmente el Zohar, veatá, y ahora, lejaná, por lo tanto te ruego, aralí, maldice para mí, eta amas de Begó, a este pueblo. Eso fue lo que pidió Balak a Bilam. Esto está escrito en el libro de Números 22:6, Bamidbar 22:6, y al respecto se abre una discusión en el Zohar entre Rabbi Abba y los otros sabios del Zohar, y dice lo siguiente: Rabbi Abba Patach, abrió Rabbi Abba esta discusión y dijo: Tefilá le'ani yatov, la oración del pobre cuando desfallece. Y sigue diciendo esto, escucha bien: Telat inundi ketib behu tefilá, solo hay tres de quienes está escrito una plegaria. Escucha bien, Telat inundi ketib behu tefilá, solo hay tres de quienes está escrito una plegaria. Okmuá milada, y este tema ya fue explicado en otro lado, dice. Y explica Rabbi Abba, Hat Jabá Moshe, uno es Moshe, Bejadabá David, y uno es David, y dice, Bejadani, y uno es el pobre. Y de este es el pobre, dice Rabbi Abba, de Id Kelil Behu, este fue incluido con ellos, con Moshe y con David, Beit Jabar Behu, y está unificado junto con ellos, Beiteimá, y además de esto, dice Rabbi Abba, Haketib, está escrito, Tefilá Habacuc Hanabí, la plegaria de Habacuc el profeta, Ha'arbay Nun, y dice Rabbi Abba, para un total de 4 plegarias y no más, Ha'arbá y Nun, es decir, el Zohar está explicando
que son 4 las plegarias que entran en los cielos y no más, y que hay una, la cuarta, que no es contada como una plegaria. Y dice que aquellos que ruegan en contra de Israel jamás serán escuchados. Y sigue explicando Rabbi Abba acerca de la plegaria de Habacuc, y dice, esta plegaria de Habacuc no es considerada una plegaria de Ketiv Beitefilá, aunque esté escrito una plegaria, es más bien una alabanza y un agradecimiento a su creador, al de Ahia Ley, por haberlo revivido. Por haber hecho con él, con Habacuc, grandes milagros y grandezas, de de Sunamit, porque él era el hijo de la Sunamita. Y esta Sunamita había hecho una gran sedacá con el profeta Elisha en un tiempo de hambruna en donde solo le quedaba a ella un poco de harina y aceite para una comida y después dejarse morir. Y aún así la Sunamita se la dio al profeta y todos sabemos cómo terminó esta bella historia. Sin embargo, hay 3 que se consideran una oración. La oración de Moshe, Isha Elohim, el hombre de Dios. Esta oración no es igual para ninguna otra persona. Isha Elohim, el hombre de Dios, la oración de Moshe, la plegaria de Moshe Rabeno, el hombre conectado con los mundos supremos que conoce todos los misterios de la Torah. Esta no es aplicable para ninguna otra persona, sino solamente para Moshe Rabeno. Y dice también una plegaria de David, como está escrito en los Salmos 86:1. Esta oración no tiene igual para ningún otro rey, porque solamente el rey David tenía esta conexión especial. Y finalmente dice una oración del pobre, la cual es una oración que le corresponde al resto de la humanidad. ¿Y cuál es la más importante de todas? Dice el Zohar, la oración del pobre. Esta oración tiene prioridad sobre la oración de Moshe y es anterior a la oración de David y reemplaza todas las otras oraciones del mundo, y todas las puertas de los cielos se abren cuando la persona quebranta su corazón, renuncia a sus ideas y a sus paradigmas, rompe las piedras picadas de su corazón y abandona las creencias ajenas que este mundo y su sistema, el veneno de la serpiente, implantaron en él, y se acerca a su Creador con un corazón contrito, con un corazón humillado, como un pobre. Y entonces dice que no hay puerta en el cielo que no se abra para escucharlo, porque este hombre ha caído derrotado, este hombre ha caído al suelo, con la única esperanza de que su Creador le ayude. Y dice el Zohar que esta es la plegaria que jamás es rechazada por el Creador. En estos días de Teshuvah, todos debemos de caer como un pobre frente al Creador, frente al Rey, gran Rey, para que nuestra solicitud no tenga impedimento en los cielos. Y es así como en estos días todos debemos de vernos a nosotros mismos como el pobre. Así que, queridos, hasta pronto y nos vemos entonces en la siguiente perashá, en la semana siguiente. Un abrazo a todos.